Dios les bendiga. Buenas noches. Damos gracias al Señor porque nos permite estar hoy en la ponencia número 9, la última ponencia del segundo tema que hemos venido tratando en el Seminario Bíblico de Invierno, correspondiente en el mes de julio a homilética en tiempos de crisis. Hoy tenemos la segunda parte final de este tema que comenzamos, ¿cierto?, la clase anterior, la charla anterior, y hoy iba a estar conmigo el pastor Roberto, pero como los pastores somos ocupados y tenemos agenda ocupada, me avisó en la tardecita que no iba a poder estar, así es que le dije que no se preocupara. Pero en agosto, que tenemos ya el último tema, que es asesoramiento pastoral, él también va a estar participando conmigo, el pastor Roberto Carvajal también, y bueno, le pedí a algunos de ustedes también, dependiendo de su tiempo, ¿cierto?, que están participando del seminario. A algunos les pedí que durante este mes de agosto, en lo que es el tema de asesoramiento pastoral, podamos compartir la charla en el formato como lo hicimos con el pastor Roberto. En el mes de agosto, que ya vendría siendo este próximo, hoy es 31, el viernes 28 vamos a tener, perdón, estoy mirando julio, el viernes 4 tendríamos el tema, ya el primero, correspondiente a las 8 ponencias que vamos a tener en julio, ¿ya? Asesoramiento pastoral, que después les voy a enviar al WhatsApp el tema de introducción de lo que vamos a tratar sobre el mes de agosto. Le agradezco a todos ustedes por participar, por enviarme sus preguntas, ¿cierto?, sus comentarios, sus dudas con respecto a lo que hemos estado tratando. Y espero que prevalezcan ustedes el deseo de seguir estudiando las Escrituras. Hay mucho, que el Señor nos sorprenda en su venida estudiando las Escrituras. Hay mucho tema que tratar. A veces las personas me preguntan cuál es el mejor método. Cualquier método es bueno, siempre que desee estudiar la Biblia, que la motivación sea la bíblica, la correcta. Por supuesto, cada método tiene sus ventajas. El método temático es bueno, pero tiene sus desventajas. El mejor método, desde mi punto de vista, aunque a mí me acomoda el temático, tengo mis razones por qué. Eso, después de mucha experiencia de haber predicado y enseñado, uno es más fácil ubicarse en eso. Pero para todo creyente el estudio positivo es mucho mejor. Eso a uno lo ubica en el contexto histórico, cultural, panorámico. Para entender la Biblia hay que entender eso. Es panorámico, es un contexto en un tema expositivo, y estudiar la Biblia de esa manera, déjeme decirle que a usted le va a ayudar mucho. Es difícil encontrar predicadores, no es que no los haya, los hay, pero estamos tan invadidos de lo que hemos venido hablando, falsos predicadores, falsos maestros, que lo que hacen es enredar a la gente, confundirla. Pero hay buenos predicadores. Hispanos hay muchos. Aquí en Chile tenemos, por interno le puedo recomendar buenos predicadores, buenos expositores de la palabra, buenos teólogos. En Perú hay muy buenos estudiosos de la Biblia, en Argentina, en cada país hay muchos. Y norteamericanos, ¿para qué? Muchos. Así es que es cosa de que usted sepa a quién tener como referente y a quién escoger. Lamentablemente se le pone oído a personas que no tienen eh, el llamado ni las capacitaciones correspondientes para enseñar. Yo siempre pongo este ejemplo, aunque pareciera infantil, pero si usted quisiese comer un pan, ¿cierto?, usted va a ir al panadero, no va a ir al mecánico. Usted tendría una muy mala experiencia si va, ¿cierto?, a la panadería y aparece un mecánico, aparece un tipo con una gata, con una llave inglesa, las manos ensangrentadas, ¿cierto?, en los aceites de los vehículos, con ese olor característico del metal, y de repente aparece con un pedazo de pan debajo del brazo, una hogaza, como decían antiguamente, y le den un pan. Usted no lo va a comprar, por mucha hambre que tenga. ¿Por qué? Porque el panadero se dedica a hacer pan, el mecánico se dedica a arreglar vehículos.
el doctor se dedica a atender a enfermos. De la misma manera, aquellas personas que tienen el llamado a predicar, tienen que predicar, pero tienen que prepararse para predicar. Este seminario tiene como objetivo darle a ustedes las herramientas para poder discernir y distinguir quiénes realmente son los predicadores que hoy están surgiendo y usted tenga las herramientas para analizarlo. Yo dedico mucho tiempo a analizar predicadores, porque muchos de ellos están en un tema contingente. Contingente quiere decir que captan, como también yo lo hago, yo soy un observador de los tiempos, y eso a mí me hace tener y ser autoridad pertinente para pronunciarme sobre ciertos temas. Pero todo con un ámbito bíblico. Los profetas de la antigüedad, tú ves que ellos hablaban mucho estaban empapados del entorno en el cual ellos estaban. Muchos profetas del Antiguo Testamento estaban en el periodo, la mayoría en el periodo del exilio, ¿cierto? Bajo los imperios dominantes de ese tiempo y con las consecuencias que traían, ¿cierto?, esas sociedades. Muchos de los profetas sin duda atacaban el problema cultural, el problema social, el problema económico, pero en el fondo era la decadencia espiritual, que estaban lejos de Dios y por ende iban rumbo, ¿cierto?, a la perdición eterna. Eso está en el libro de Daniel. La Biblia habla de la resurrección de los muertos, ¿cierto?, para la condenación eterna. Bueno, quedamos con algunos versículos bíblicos que los vamos a tratar de desmenuzar ahora con respecto a la salud emocional del predicador. A mí me toca aconsejar a muchos pastores, líderes, predicadores, porque me dedico a esto. A veces la gente dice, ¿qué es lo que hace un obispo? Ganar plata, porque eso es lo que siempre la gente dice, piensa que los obispos ganan plata. Algunos, bien por ello, no tengo envidia, bien por ello, por aquellos obispos que tienen esas bendiciones, siempre y cuando el tipo no sea un tránfuga, no sea un tipo malévolo, ¿cierto?, que trasquila el rebaño. Porque la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Bien, hay personas que han tenido esa bendición, otros no. Yo estoy en la otra lista, no me he hecho rico, ni millonario, ni nada de esas cosas. Entrego por gracia lo que el Señor me ha entregado, y si Dios lo determina de esa manera, no me perjudica, no me añade más ni me quita tampoco el ser un predicador de la palabra. Sé que estamos en tiempos difíciles, sé que es más fácil que la gente le ponga oído a personas que aparentan un mensaje bíblico, pero que en el fondo no lo es. La labor nuestra de los pastores, de los predicadores, de los maestros, porque yo soy predicador y maestro, Dios me ha dado esa bendición, es enseñarle a la gente, instruirla. Y eso no es un proceso de un seminario, de un curso, esto es permanentemente. Las personas permanentemente deben ser enseñadas, orientadas, y para eso el predicador debe tener un conocimiento de las Escrituras amplio, debe tener un llamado vigente, pero no me quiero enfatizar en esas áreas, temas que se tocan en otros cursos o módulos o seminarios. Lo que quiero hablar es acerca de lo que ya hemos venido hablando durante todo este mes, homilética en tiempos de crisis, pero sellar con esto, la salud emocional del predicador. Evidentemente, la presión que provocan las situaciones que rodean al predicador pueden determinar la dirección del mensaje. Yo he sido testigo, estos ojitos lo han visto, como muchas personas que han recibido el llamado para predicar, producto de que han tenido una mala salud emocional, han terminado dejando su llamado a la predicación, hombres o mujeres, y han terminado en el mundo siendo espectáculo para la mofa del impío y del pecador, habiendo sido personas que evidentemente tenían un llamado para la predicación. ¿Cómo es que una persona que tiene un llamado a la predicación termina lejos de ese llamado? Todo se inicia en la salud emocional del predicador o de la predicadora. El que la persona tenga un llamado lo hace un blanco fácil del diablo. Usted va a escuchar esta frase muy común en muchos predicadores, sean de oficio o no oficio, que es un tema que voy a explicar después. Muchos suelen decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, a la vieja usanza de los profetas de la antigüedad, donde decían, así ha dicho Jehová.
Cuando el canon bíblico, ¿cierto?, no estaba completo, Dios inspiraba y usaba a esos hombres. Hoy tenemos la palabra sellada, revelada, escrita, iluminada, transmitida, fiel, inerrable e infalible, como siempre digo. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen que Dios les habla y esa revelación, esa proclama divina, no tiene ningún asidero escritural. Eso es lo que estamos oyendo hoy en día. Por eso es más fácil decir cuando alguien dice Dios me dijo, en vez de decir a la persona la Biblia dice. Son dos cosas totalmente distintas. Por lo menos tengo la bendición, la beatitud de ser un predicador que es de esa línea. Siempre digo, la palabra de Dios dice, la escritura dice, y mis sermones, mis mensajes están saturados abundantemente de escritura bíblica. A lo más 15, 20, hasta 30 citas bíblicas por sermón. Y las digo en muchas versiones y en paráfrasis, pero es un mensaje que a la gente no la deja indiferente. Lo sé porque soy predicador o soy maestro. Entonces, hoy están emergiendo muchas personas que no tienen esta preparación para predicar. La salud emocional del predicador o de la predicadora se deja ver en su frustración en el púlpito. Me ha tocado ver, como dije, con mis ojos, cómo muchos predicadores, ¿cierto?, por tener una salud emocional deficiente, a la hora de presentar un mensaje, en algún momento pierden el rumbo de lo que están predicando y empiezan a vertir de su humanidad en el sermón, en la palabra, en la enseñanza, en la consejería o lo que estén haciendo, y se contamina. ¿Por qué? Porque su salud emocional no está correcta. No estoy hablando en este seminario, sobre todo en el mes de julio, que hemos hablado de homilética en tiempos de crisis, de cómo se prepara un mensaje, la importancia de que un predicador tenga un bosquejo, tenga un orden, una estructura en su sermón. Todo ese tipo de cosas no las estoy conversando ahora. Estoy hablando de otro tema, de que un predicador debe tener todas esas herramientas, las tiene que tener. Aunque sean porfiados y digan que no, tienen que tenerla, por la sencilla razón de que los apóstoles la tuvieron, Jesús la tuvo, los profetas la tuvieron. Entonces, mucha gente se toma de pasajes bíblicos, por ejemplo, cuando dice que los apóstoles, Pedro, ¿cierto?, y sus compañeros de misiones fueron tomados, ¿cierto?, por el concilio y los azotaron y los amenazaron de no predicar, y dice que ellos se admiraban porque eran hombres sin letra y del vulgo. Pero hay que leer con cuidado. La Biblia dice eso, registra eso, pero no es que Pedro era un hombre sin letra y del vulgo. Eso lo dijo el concilio. Entonces yo veo a muchos hermanos diciendo, como ufanándose y glorificando la ignorancia, como que Pedro y los 12 apóstoles eran una bola de ignorantes. La Biblia no dice eso. La Biblia registra que el concilio, el Sanedrín, tomó a Pedro, tomaron a los apóstoles, ¿cierto?, que los habían encontrado predicando y sanando a un enfermo a la entrada del templo, y dice que el concilio, el Sanedrín, se asombró porque ellos pensaban, ellos decían, Pedro es un hombre sin letra y del vulgo, de donde viene el término vulgar o del pueblo. Pero ese era el concepto de ellos. No era que Pedro era bruto, era ignorante, que esa es la visión del mundo, de los cristianos, de los líderes, pero encuentro imperdonable que gente cristiana crea eso. La preparación que tuvo Pedro, la preparación que tuvo los 12 apóstoles con Jesús fue única y excepcional. Ahora, el que Pedro haya sido pescador no quiere decir que era bruto o ignorante. Hoy en la sociedad que nosotros vivimos, hay gente en situación de calle que tiene una erudición envidiable. Hay gente humilde que es educada. Los he visto, los conozco, he conversado con muchos de ellos. Gente que trabaja en oficios humildes, prácticamente muy mal remunerados. Gente de la clase social muy baja, pero son educados. Y vemos gente muchas veces con títulos académicos, ¿cierto?, con trofeos, con grandes títulos universitarios, que son realmente unos ignorantes.
Entonces, decir que Pedro era ignorante, porque la Biblia dice que era hombre sin letra, y de ahí sacar conclusión y decir que Pedro no sabía ni siquiera las vocales o el abecedario, es un despropósito. Jesús tomó a estos apóstoles y derramó sobre ellos, ¿cierto?, un conocimiento excepcional que solamente ellos tuvieron. Y ellos a su vez fueron llevando a otros hombres y líderes que fueron las generaciones que conformaron lo que se conoció como la iglesia primitiva. El tema es el siguiente, lo que quiero compartir con ustedes es con respecto a la salud emocional de un predicador. Las frustraciones se notan cuando un predicador está en el púlpito, ¿cierto? O está hablando en algún lugar. Un predicador que es saludable emocionalmente no usa sus emociones para compungir a la gente. Yo lo he visto mucho, de hecho, he predicado mucho sobre eso y he sido atacado por lo mismo. Cuando he hablado de esto, me ha tocado hablar en grandes auditorios sobre esto. Una vez, porque igual uno se apasiona con estos temas, yo una vez prediqué en un auditorio lleno sobre esto y en YouTube creo que están los videos, no sé. Dije el nombre de una persona que era evangelista. No lo voy a decir porque a lo mejor ustedes lo conocen y todavía esa persona vive. Que tenía fama de ser evangelista, tenía fama de ser un gran evangelista. Pero tristemente también fama de ser un tipo que no vivió una vida correcta delante de Dios. Entonces en una predicación que fue hace muchos años atrás, no sé, 15 años atrás, auditorio lleno, dije eso, lo dije sin anestesia, al hueso, un palo de fierro. Y lo dije, muchos esperan a esta persona, dije el nombre, que él sea el evangelista que traiga gente. Y dije lo que dice la palabra, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Es el evangelista más grande, el Espíritu Santo en medio de la iglesia haciendo su trabajo. Evidentemente eso no le cayó bien a él ni a mucha gente, se me fue mucha gente encima, que era un ataque personal, pero lo dije porque es lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que seguirá sucediendo. Personas arriba de los púlpitos que no tienen la unción, no tienen la gracia, lo único que usan es una personalidad atrayente. Eso es lo que usan. Están enfermos emocionalmente y usan su personalidad. Y la gente termina hablando de la personalidad del predicador, de la personalidad de la predicadora, de la forma que él tiene de hablar, de gesticular, y el mensaje pasa a segundo plano, se diluye y la gente queda embobada, ¿cierto?, con el portador del mensaje y no con el mensaje. Yo le doy gracias a Dios porque fui muy bien educado en lo que es ser un buen predicador, gracias a mi padre. Desde pequeño tengo en mi memoria verlo predicar todos los días en el púlpito. Pero también tengo en mi memoria los ataques que él ha recibido, recibe y seguirá recibiendo, porque los que somos predicadores vamos a estar bajo ataque. Los que tienen problemas no van a estar bajo ataque. Y yo siempre hago esta distinción. Yo sé que hay mucha gente que cuando me escucha hablar de esto dirá, usted está hablando por la herida, habla por frustración. No, es la verdad. Los falsos predicadores siempre van a ser adulados, van a ser puestos en sitiales. ¿Por qué? Porque ellos hablan o dicen lo que la gente quiere oír. Un predicador, ¿cierto?, que no tiene compromiso ni alianzas con nadie, es como es mi caso. Yo no tengo alianzas ni compromisos con nadie, no he firmado un documento con ninguna iglesia, ninguna institución, a mí nadie me financia. Soy libre, puedo predicar un mensaje libre donde quiera, en el púlpito que sea. He predicado en las calles, porque hay mucha gente que tiene esta tontera de decir, salgamos a predicar. Yo le digo, salgamos mucho, porque yo he salido toda la vida, he hecho eso. Salir a predicar en las calles, con tarima, sin tarima, con lluvia, con frío, con oposición, como un montón de cosas. La gente que conoce mi ministerio sabe que es así, como el de mi Señor Padre igual. En cambio, el predicador moderno, el neopredicador, ¿no?, el predicador actual, contemporáneo, es muy cómodo. Mide riesgos,
se limita por la finanza. Tiene un montón de factores el predicador actual, al cual yo critico mucho. Y no solamente los critico, ¿cierto? Y voy al tema confrontacional con ellos, sino que es advertir a las personas que tengan cuidado a las personas que oyen. Jesús, si tú te das cuenta, tuvo un ministerio público, pero él se encontraba en encuentros no de ágape o de sentarse en una mesa, sino que eran encuentros de choques intelectuales con los líderes religiosos de Israel. Los líderes, los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran los líderes religiosos de Israel de ese tiempo. Y cuando Jesús iba con ellos, siempre habían golpizas verbales y a veces pretensiones de irse a las manos, a tal punto que fueron ellos fueron los que la Biblia dice que por envidia, por celo, fraguaron con Judas entregar a Cristo. Yo sé que hay gente que envidia. El otro día conversaba con el obispo Hernán, anteayer conversaba de esto. Hay gente que envidia nuestro ministerio, siendo que es un ministerio pequeño, un ministerio minúsculo. Y yo le decía al obispo, bueno, igual lo hablaba con el pastor Roberto fuera de cámara, como decimos. A veces la gente demuestra una envidia, no por las cosas materiales que no tenemos por lo demás, sino por lo que Dios nos ha dado. Esto es como la túnica de colores que José recibe de su padre. José recibe una túnica que su padre había hecho con sus manos y sus otros hermanos no la recibieron. Todos conocemos la historia. Sus hermanos ardían en envidia hasta que tiraron a su hermano en un pozo, ¿cierto? Esa ropa de colores única que su padre le había hecho la tiñeron en sangre y algunos no se le ocurrió, pensaron en matarlo, pero otros dijeron mejor no y lo vendieron como esclavo. Todos conocemos la trágica historia de cómo José terminó preso y todo lo que vivió, pero todo partió por sus hermanos que lo envidiaban. Entonces, hoy un predicador, ¿por qué hablo de esto? Porque muchos de ustedes que me están oyendo, a lo mejor alguna vez han predicado y han sido lastimados por lo mismo. Tal vez ya no tienes la oportunidad de predicar en un púlpito. Te sacaron porque otro te envidió. O a lo mejor también tienes el llamado a predicar y siempre has tenido miedo de hacerlo. Yo te voy a decir algo claro, preciso. Si tú has recibido el llamado a predicar y sientes que es un llamado genuino, lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que hizo el pequeño Samuel. Dios le hace un llamado al pequeño Samuel porque Dios ya tenía el plan hecho. Dios no llama a Samuel para decirle, Samuel, que dame tu opinión, ¿qué vamos a hacer? No, Dios tenía todo preparado. Lo que Dios necesitaba era un instrumento. Iba a venir un juicio sobre la casa de Elí. Iba a venir un juicio sobre la nación de Israel. Pero Dios necesitaba un pregonero, un portavoz. Y siempre ha sido así. Con Noé lo mismo. Dios le dijo a Noé, haz un arca. Lo hizo, pero el libro de Hebreos dice que Noé fue pregonero de justicia. Entonces Dios siempre a los que llama los ocupa, ¿cierto?, en distintas labores dentro de su viña, de su obra, de su iglesia, pero lo que en el fondo somos predicadores. Somos personas que transmitimos el mensaje de la palabra y para eso necesitamos tener una salud emocional en óptimas condiciones. Y para eso usted debe tener una comunión diaria con el Señor, una búsqueda en Dios, y ahí entraremos en agosto a desmenuzar bien todos esos puntos. Hay una cita bíblica que es primera de Timoteo 5:17, que una de las últimas, son las últimas que les iba a mencionar el otro día. Estamos escuchando Marcos Vidal de fondo y me trae a la memoria, este es un buen predicador. Aparte de que es cantante, Marcos Vidal, uno de los mejores cantantes hispanos de España propiamente tal, él es pastor de su iglesia en España, pero es un maestro, excelente maestro y excelente predicador. A mucha gente no le gusta porque no es como los otros predicadores que gritan, saltan como rana en el púlpito y hacen cosas locas. No, este es un predicador bíblico, pura Biblia. Así que si usted quiere un buen predicador, Marcos Vidal es un muy buen predicador. Tipo, te da paliza, porque es Biblia pura lo que él habla, Marcos Vidal. Primera de Timoteo 5:17
Dice así: los ancianos, ¿m?, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos por parte. Dice el texto que menciona los que trabajan en predicar y enseñar. Sé que el tema polémico de hoy en muchas iglesias, en el mundo cristiano, es el tema de la distorsión de la teología de la prosperidad. ¿Por qué digo distorsión? Porque la Biblia habla de prosperidad, sin duda. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de prosperidad. Hay montones de versículos que hablan de que Dios bendice, sin duda. Por ejemplo, Proverbios 3:33 dice que el Señor bendecirá la morada del justo, y muchos otros. Pero hay una distorsión, y esa distorsión en esta teología o en esta enseñanza la provocan precisamente falsos maestros y falsos predicadores que, tomándose de una base escritural, la vuelven inescritural. Entonces hay una distorsión dentro del cristianismo, porque se suele decir que todos los que predican, usualmente pastores, por supuesto, ¿cierto? Son unos vividores. Yo he escuchado mucho eso, me crié escuchando eso, la gente lo ha dicho siempre. A veces hay gente muy hiriente, gente que la usa el diablo derechamente y dice que los predicadores son unos vividores de la gente, que le sacan plata, que esto, que lo otro. Mire, yo le voy a decir algo, y se lo voy a decir como pastor. El pastor Carlos, de hecho, el domingo predicó en la iglesia de la Florida sobre esto. Concuerdo alegremente con él, porque es lo que es correcto. La palabra de Dios fue dejada para el creyente. Lo que diga el impío, lo que diga el profano, lo que diga el inconverso con respecto a las verdades de la Escritura no nos debe tener bajo ningún tipo de vista preocupación. Pero sí debiera preocuparnos lo que la gente piensa dentro de nuestras iglesias. Un cristiano que ama las Escrituras, las respeta, no va a tener conflicto con sus enseñanzas. Si yo somos testigos de que un predicador usufructúa con el Evangelio, se enriquece con el Evangelio, el tipo debe ser denunciado, debe ser señalado, debe ser despojado de las credenciales o de lo que tenga. No se le debe dar espacio. Mucha de esta gente está en esos sitiales de honor porque la misma gente ha alimentado esos monstruos. Yo sé que hay predicadores que cobran, los conozco, porque los he visto trabajando en nuestros propios círculos. Contaba en un curso que di hace un tiempo atrás cómo vi el caso de una persona que hoy es apóstol. Se fue a los Estados Unidos y ahora es apóstol ya. No sé, creo que lo nombraron, no se autonombró, pero es apóstol. Yo lo invité hace muchos años, cuando él vivía en Chile, lo invité a predicar a una iglesia que yo pastoreaba en el sur. Cuento corto, innegable de que era un buen predicador. No te lo puedo negar, era un buen predicador, porque tenía estudios bíblicos, tenía todo el bagaje que se requiere para un buen predicador. Pero tenía ese elemento de ser incipiente en esto, le faltaba en ese tiempo un poco más de madurez, más de trayectoria en el trato con la gente, bueno, cosas que uno se da cuenta que faltan. Pero el error brutal de él fue que se le empezó a meter este tema de la ambición del dinero. Me recuerdo que estuvo algunos días, visitamos algunas ciudades, después predicó donde yo era pastor. Me recuerdo que en el último mensaje, ya por despedirse, ¿cierto? Terminó el culto, terminó la reunión, vinieron los abrazos, la despedida, y me recuerdo que me queda mirando como esperando algo. Y yo, como soy directo, le dije que necesitaba, si necesitaba algo. Me dijo, por supuesto, la ofrenda, me dijo. Yo en ese rato, como siempre digo, bromeando, se me estaba trepando ya el viejo hombre por la espalda, ya traté de calmarme. Y yo le dije, la ofrenda, sí, me dijo. Y
antes de que yo pudiera terminar la frase, me dijo, son 100.000 pesos. Algo así, no recuerdo si eran 80 o 100.000 pesos. Yo respiré profundo para no calmarme, no desilusionarme, que no me pasara nada malo. Tomé el dinero, se lo entregué. Nunca más lo volví a ver hasta el día de hoy. Nunca más lo invité. Él me ha intentado contactar. De hecho, y no miento, me contactó hace un tiempo atrás por WhatsApp, videollamada desde Estados Unidos, que quería cobertura. No, le dije. No. Nosotros no necesitamos ese tipo de personas, ni tampoco queremos crecer por crecer. Esto no es un chiquero. Si tú quieres tener muchos chanchos en un chiquero, puedes tenerlo. Pero esto no es un chiquero. No es donde tú metes animales y tienes ganado por tener. No. Le comuniqué al obispo Hernán y tanto él como yo conversamos porque él deseaba tener cobertura. Yo le dije al obispo Hernán, los dos tomamos el acuerdo, no, lo cortamos. Porque hay muchos tipos de ese tipo de personas que van a tener que darle cuenta a Dios porque a pesar de haber recibido dones maravillosos, de haber recibido el llamado, se han desviado, cobran, ponen tarifa, ponen precio, que no es lo mismo que sea algo voluntario, es totalmente distinto. Es totalmente distinto si alguien desea dar una ofrenda voluntaria. Es muy distinto a que alguien venga y diga yo esto es lo que cobro. Así es que, ¿por qué hablo de estos temas? Porque el texto lo dice, 1 Timoteo 5:17. Dice, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Siempre digo esto y no es por ser autorreferente, es porque es el ejemplo que yo doy, es lo que la gente ve en mí, la gente me dice, ¿y usted en qué trabaja? ¿Yo por qué tendría que avergonzarme en decir soy pastor? ¿Por qué tendría que decir que soy obispo? Donde voy lo digo, no tengo problema en decirlo. Este es mi trabajo. Voy a la reunión de mis hijos, converso con las autoridades, los directores, donde quiera que vaya. ¿Qué es lo que hace usted? Soy pastor. Me siento honrado de serlo. ¿Qué culpa tengo yo de que otros patanes, otras sabandijas, otros tipos, usando su rango y sus vestiduras de oficios pastorales, hagan locuras? A veces suelen haber conversaciones en grupos de personas y dicen esto, dicen, mire, si todos los pastores son ladrones, todos los pastores, yo le digo, no, yo, permiso, levanto mi mano, yo soy pastor y yo no hago eso, no me incluye a mí en eso. Entonces, esto es lo mismo cuando, en términos del sacerdocio del creyente, la gente del mundo suele decir, todos los creyentes son estúpidos, todos son malos, todos son falsos. Usted no se deje pisar de esa manera. Si en su familia hay gente que no teme a Dios, que es impía, que a veces el diablo las usa para herir y lastimar, y a veces hablan estos temas y dicen, no, es que todos los cristianos, no, levante su mano y diga, no, yo no soy así, yo soy un hijo de Dios de verdad, honro la palabra, amo su palabra. Bueno, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:17, a los que trabajan en predicar y enseñar. Yo pongo mi ejemplo porque es lo que la gente conoce de mi vida. Este es mi trabajo. Ahora, mucha gente dice, debe ganar muy bien usted. Porque me ven así, no sé lo que pensará la gente. Yo digo, teniendo, como dice la Biblia, agua, pan y un par de telas sobre el pellejo, estemos contentos, dice. El sello de un buen predicador es tener contentamiento. Cuando tú ves a un predicador que se queja, sobre todo por temas materiales, a ese tipo hay que eliminarlo de la lista. El hombre de Dios que es llamado a predicar, su única heredad es la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Su única heredad es la palabra de Dios. Su única herencia. Eso no quiere decir que el hombre de Dios va a vivir en pellejería. No. Es simplemente cuando Dios da. Cuando el hombre de Dios
entiende eso en su corazón, siempre va a darle prioridad a su mensaje, al mensaje de Dios. Eso es lo importante. Las 24 horas del día, permanentemente, el hombre que ha recibido el llamado a predicar sabe de que no debe dejar caer a tierra las palabras que ha recibido en su corazón. Se prepara permanentemente en cómo ser un buen instrumento para Dios y trabajar. Por eso dice el texto, a los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es un trabajo, es un oficio sagrado. Por eso hablé al inicio de los predicadores de oficio y los no. El que un hermano predique de repente en una iglesia, que le den el espacio, eso no quiere decir que él sea un predicador. Aquí hablo de los predicadores de oficio. Mi padre es un predicador de oficio, toda la vida, más de 50 años. Yo llevo ya muchos años igual predicando. Voy a cumplir este año 46. Comencé a predicar casi a los 10, 11 años. Me recuerdo en un evento de niños que se hizo en ese tiempo. Mi primer mensaje, Jonás, lo escribí en una máquina de esas de escribir, de esas antiguas, me recuerdo. Una carilla, Jonás. Jonás, el pastor desobediente, me acuerdo claramente cuál fue ese mensaje. Y habían ahí pastores que ya algunos están tocando el arpa en el cielo. 2 de los que estaban presentes ya no están, pero me recuerdo que hablé de eso. Y este es mi trabajo. Ahora usted dirá, ¿qué importancia tiene, pastor, que no estés hablando de esto? Es para que usted comprenda, hermano, de que cuando hay un predicador de oficio que se dedica a eso, ese es su trabajo. Ahora, cuando hay un predicador o una predicadora que predica ocasionalmente, no se está dedicando a esto como un trabajo. Pero aquí el apóstol dice, verso 17, a los ancianos que gobiernan bien. ¿Qué es un anciano? Evidentemente no es un anciano con respecto a la edad. Hoy día ya no se habla de la tercera edad, se habla de la cuarta edad. Supuestamente la tercera edad era de los 65 hacia arriba, pero hoy se habla de la cuarta edad. Hoy día un hombre de 65, 70 años está activo incluso en la parte sexual, en la parte emocional, en la parte física. Tenemos la claridad de que un hombre de 70 años, una mujer de 70 años, estando en condiciones normales de salud, no es alguien inservible. Por eso también cuando yo estoy en iglesia y veo gente de esa edad, les trato de meter fuego en las venas, que Dios puede usarlos a pesar de la edad que tienen. Hablamos de la cuarta edad. Si usted es adulto mayor, como se dice, y usted dirá, yo podría predicar, hay predicadores de renombre. Jorge Rasque, el otro día lo mencionaba, que él fue de la época de Gigi Ávila. Gigi Ávila ya falleció, pero predicadores ancianos, Jorge Rasque va por los 93 años. Es un hombre que todos los días predica, es un hombre muy influyente en Centroamérica. Él es puertorriqueño, de la misma nacionalidad de Gigi Ávila. ¿Y qué predica? Denuncia todos los días, ¿cierto? Las cuestiones sociales que ocurren. Es el hombre que, por su vasta experiencia y vasta trayectoria, tiene mucho que hablar. Pero la edad no es un impedimento. Entonces, yo suelo escuchar personas que ponen excusas, es que mi edad, dicen, o soy muy joven o soy muy viejo, no tiene nada que ver la edad. Si usted siente ese llamado, esa convicción a la predicación, no rehuya, prepárese, busquen en oración, busquen Dios, y Dios va ahí, como nosotros decimos, aparejándole la senda para que usted cumpla el propósito que Dios le ha enviado a hacer. Entonces el texto dice, a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son personas de trayectoria. Eso es un anciano, no alguien de edad biológica, sino con respecto a experiencia espiritual. Ahora, no quiere decir que un creyente que lleve 30 años en el cristianismo sea anciano. No, aquí habla de experiencia probada, porque yo conozco cristianos que tienen 30 años en el cristianismo y son enanos, no son ancianos. Anciano es quien, como dice el texto, que gobiernan bien. Un anciano gobierna.
mi oficio de obispo, ¿cierto? Me faculta para gobernar. Un hermano no puede gobernar una iglesia, un líder. Para eso los ancianos están, para gobernar, para dirigir. Y dice los que gobiernan bien, porque también hay ancianos que gobiernan mal. Dice, a los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, no necesita más análisis este texto, pero sí quería enfocarlo en eso, a los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es un trabajo. Es como el coro que cantábamos en los himnos antiguos. Muchos de ustedes a lo mejor lo reconocen. Uno que decía, trabajad y orad en la viña del Señor. Ocupado siempre quiero estar trabajando en la viña del Señor. Sé que en la iglesia hay pocos hermanos que quieran predicar, eso yo como pastor lo sé. Si yo le digo a alguien, hermano, prepárese para predicar, muchos van a rehuir de esa sagrada misión, porque todos saben lo que implica la predicación. Por eso es necesario que usted y yo nos empapemos un poco de esto, porque en el tiempo que estamos viviendo cada vez hay menos predicadores de acuerdo al corazón de Dios y hay muchos falsos predicadores, muchos falsos maestros. Ok, otro texto de Romanos 15:20, el apóstol Pablo explica algo que es súper importante, que los que predican, ¿cierto? Y a los que no predican, para que vean esta señal en los que sí predican, que tiene que darse esta condición. En Romanos 15:20, el apóstol dice, Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me tomo de la primera línea porque la segunda línea es otro tema que tiene que ver también con las funciones de un predicador o de un ministro en este caso, pero la primera parte de texto me importa recalcarla. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. La palabra me es un pronombre personal, habla él en primera persona. Nos dice, me forzaron, o la situación me llevó a. No, él dice, me esforcé, dice, a predicar el Evangelio. Ese me, ¿cierto? Que es pronombre personal, habla de él mismo. Él habla del estado consciente que él tenía de su misión, de la misión que él recibió. Hay mucha gente que necesita ser empujada. Hay muchos tipos de cristianos que hay que estar empujándolos, ¿cierto? Siempre pongo el ejemplo de los vagones, me gusta ese ejemplo, a veces lo ocupo en algunas enseñanzas, en algunas prédicas, los vagones del tren. El tren, esa máquina maravillosa que creó la ingeniería del ser humano, ¿cierto? Las locomotoras antiguas sobre todo, una máquina enorme, el motor principal, la locomotora, la principal, la nave primaria que se alimentaba con carbón, con leña, tenía una tremenda chimenea y que echaba fuego literalmente como un dragón. Esa máquina tiene una fuerza tan grande que puede arrastrar decenas de vagones, cargados con lo que sea, minerales, piedras, rocas, animales, árboles, no importa. Está la locomotora principal, aunque esté en estado de reposo, tiene un poder de energía enorme. Y luego vienen todos los vagones conectados unos con otros. Lo curioso de la palabra vagones, ¿cierto? Tú le sacas ese elemento primario, que es la locomotora, lo sacas de ahí y esos vagones quedan estáticos, no se van a ir a ningún lado. Pues son vagos, son vagones, están ahí, están estacionados. Necesitan la locomotora, necesitan esa fuerza para ser dirigidos. Eso es lo que hace el predicador, la predicadora. Quiero llevarlo a esto, quiero que usted reflexione, porque yo sé que ahora muchos de ustedes me están escuchando y dirán, este tema no es para mí. Yo no soy predicador, no soy predicadora. Usted es predicador y es predicadora en su familia.
Mucha gente que está en tu familia no ha pisado un templo por mucho tiempo, no tiene la intención de hacerlo, menos acercarse a un predicador, a un maestro de la Biblia, a un consejero. ¿Y a quién tienen? Dios, ¿a quién tiene en esa tu familia como portavoz, como atalaya? Te tiene a ti. Entonces, no puede rehuir de, de eso de predicar. Pero para predicar, para tener ese efecto locomotora, para que se entienda la analogía, el ejemplo, tiene que tener eso, el fuego encendido. Y todos esos vagones, todos esos vagos que están en tu familia, que representan a cada persona en un vagón, ¿cierto? Que está cargado con muchas cosas, problemas, dificultades, pero ahí están, no van a ningún lado. Aparentemente ellos sí tienen control de su vida, pero no, el diablo los tiene ahí. El pecado eso hace. El pecado hace que la gente se estacione en la estación de la vida y no vaya a ningún lado. La persona en su mente piensa de que ha hecho cosas, piensa de que va a lograr, pero ahí está. Es un camino de muerte, es un camino que no va a ningún lado. Si tú tomas tu función de predicarle, déjame decirte que esa fuerza que Dios pone en ti va a enganchar a todos esos vagones y tú los vas a poder llevar al camino de salvación. Entonces el apóstol Pablo dice en Romanos 15:20, me esforcé, dice, en predicar el evangelio. Esta palabra es una cachetada para toda esta gente tonta, estúpida, porque eso es lo que son. Porque a mí me ofusca cuando voy a algún lugar y escucho personas que se levantan como perros recién paridos, como gatos recién salidos de la gatita, con todos los ojos pegados aquí. Y se levantan en el púlpito así, oh hermano, dice, Dios me dio un mensaje, dice. Como gatito recién parido. No oran, no ayunan, menos leen las escrituras, no conocen los textos, nada, pero tienen el atrevimiento de decir que Dios les da un mensaje. Yo creo que Dios se agarra de los pelos allá en el cielo cuando escucha a tanta gente decir esas locuras. ¿Para qué entonces te dejó la Biblia? ¿Para qué hubieron tantos mártires a través de la historia? ¿Por qué hubo un proceso maravilloso de conservación, de preservación, de transmisión del texto oral, luego escrito de la palabra bendita y gloriosa de Dios, para que después venga alguien y a cuerpo suelto diga que Dios le tira para arriba, desde el cielo para abajo le tira torpedos, ¿cierto? No, hermano. Tengan cuidado con esa gente. Esos tipos lo único que van a hablar es basura, es porquería, es estiércol, te lo voy a decir así derechamente. Te lo pueden adornar con una palabra aparentemente bíblica, pero en el fondo es humanismo puro y duro. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el hombre es el centro de todo. Y si tiene el humanismo que usar a Dios para su propósito, es capaz de hacerlo. Y eso es lo que hace ese tipo de predicadores, ese tipo de hermanos, hermanas que en muchas iglesias están como están porque ese tipo de personas ocupan el púlpito. Así que, si usted quiere predicar en su casa, quiere ser usado por Dios, empápese de las escrituras, sumérjase en la palabra. Y ese va a ser el inicio de que Dios puede a usted llevarlo a la gran bendición. Ok, por eso el apóstol lo dice, Romanos 15:20. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Tiene que haber un esfuerzo, hermano. La gente tiene que ver en ti un esfuerzo. Yo le digo al Señor, yo Señor quiero que la gente vea en mí un esfuerzo. Y que la gente vea en mí y digan, Habacuc o Hernán, como me quieran decir, este tipo se esfuerza por mantener en alto la palabra de Dios. Es lo más importante para él, es la palabra de Dios. Porque antes de predicar, como dice Pablo, el evangelio, la gente va a ver tu esfuerzo. Me esforcé, dice, a predicar el evangelio. ¿De qué sirve que alguien predique el evangelio si ese evangelio no está insertado en ti, no te esfuerzas? El esfuerzo requiere el estudio de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, mientras tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra. Yo me recuerdo, no voy a decir el nombre del hermano porque ya está, no está muerto, pero ya no vale la pena mencionarlo. Era de Osorno.
aquellos hermanos que son dos hornos les va a entrar la duda y van a querer saber quién es. Pero me recuerdo que cuando yo pastoreé muchos años allá, este hermano tenía una justicia muy propia, muy alta, muy santo era él. Pero tenía esta característica de que no conocía la escritura, se notaba que no la conocía. Un día me dejé caer por su casa, como a veces lo hago de sorpresa, ¿cierto? Y me di cuenta que era un asiduo lector de La Cuarta, donde salía la bomba 4, que no es una hermana, por supuesto. Ahí no va a haber fotos de las hermanas ahí en ese diario La Cuarta, que después tengo entendido que parece que eliminaron la edición impresa, no sé. Pero a este hermano le gustaba leer ese diario. Y no solamente a él, a muchos hermanos que en otras partes del sur fui pastor, muchos hermanos tenían ese hábito. En la iglesia muy recto, eran muy correctos ellos, los hermanos. Pero en su casa eran unas sabandijas, eran unos pillos. Y por lo mismo después los tipos eran inertes, poco fértiles. Para el reino no tenían nada que entregar. Porque ¿de qué estaban llenos su corazón y su mente? De cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Usted tiene que dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Los celulares que nosotros tenemos, estos aparatitos, tienen un programa. Si usted se fija, te dice semanalmente cuánto tiempo tú ocupaste en el aparato. Te dice 3 horas en Facebook, 3 horas en WhatsApp, 3 horas en... Mensualmente te aparece un informe semanal de cuánto tiempo tú ocupas en el ocio del celular. Y asimismo, si tú dices, ok, tanto tiempo gasto yo en eso, en mis amigos, en mi trabajo, en todo, ¿por qué no saco tiempo, 10, 15 minutos diarios, de leer la palabra? Solamente leerla, eso es aparte de estudiar. Cuando hablo de esto, la gente dice, ya, pastor, se puso tonto, ya se puso fanático, ya sí. Yo he escuchado gente que se enoja cuando le hablo de esto. Me dice, pastor, yo tengo que trabajar, no como usted, que es un vago, que no hace nada. Y otros me han dicho, y vos me vais a pagar las cuentas, me dicen. Y se enojan conmigo. Pero bueno, yo cumplo con lo que decirle, lo que la palabra dice. Que mucha gente es cómoda. Claro, quieren que el pastor se prepare, se equipe para que les dé comida en la boca. Pero ellos por sí mismos no estudian las escrituras. Entonces, usted tiene que sacar tiempo del tiempo. Yo trabajo en esto. Lo leí recién, 1 Timoteo 5:17. No solamente predico desde el púlpito. Tengo que hacer visitas pastorales, consejería, un montón de cosas. Ocupado 100% en esto. Entonces imagínate yo pusiera como excusa que no tengo tiempo para preparar un mensaje, a lo que salga nomás, a la suerte de la olla. No, no es así. Tengo que tomar tiempo de mi tiempo y eso es intransable para los que son predicadores de la palabra del Señor. Entonces el apóstol dice, me esforcé en predicar. Ahora, en Mateo 11:1 vemos el ejemplo de nuestro Señor. Me gusta este capítulo de Mateo 11:1 que dice lo siguiente. Dice Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Este versículo es para aquellos que no saben de que Jesús predicó y enseñó. Si nosotros, los que somos pastores, predicamos y enseñamos, es porque Jesús enseñó y predicó. Él nos dio el ejemplo. Si usted como cristiano pregunta, ¿por qué tengo que enseñar? ¿Por qué tengo que predicar? Si tienen llamado, se entiende. Es porque Jesús lo hizo. Mateo 11:1. Se fue de allí Jesús. ¿A dónde? A las ciudades de los discípulos. ¿A qué se fue? No fue al mall. Dice que fue a predicar y a enseñar a las ciudades de donde eran los apóstoles. La doble misión de la iglesia, predicar y enseñar. Por eso cuando Jesús asciende a los cielos en la ciudad de Betania, ¿cierto? Ante una multitud de testigos, ¿qué les dice la gran comisión? Ir y predicar este evangelio, enseñándoles, predicar y enseñar. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él lo hizo. Él dio ejemplo. Ese es el problema con muchos predicadores hoy, que dicen cosas que no las viven. No las viven.
¿Cuáles son esas cosas? El famoso vivo por fe. ¿Cuántos pastores se cuentean a la gente con eso? No voy a hablar de eso, pero lo dejo ahí. Jesús, en la gran comisión, antes de dejar esta tierra, le dice a su iglesia: vayan, prediquen y enseñen, porque Él lo hizo. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Jesús, antes de enviar a los discípulos a predicar, ellos pasaron por una escuela, y esa escuela, el director era Jesús. El presidente, el fundador, el maestro era Jesús. ¿Qué hacía Jesús con los 12 discípulos? El capítulo 11, verso 1 lo dice. Cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús instruyó. ¿Sabe lo que es instruir? Es darle las directrices, los lineamientos. Entonces, hermano, un predicador que no haya recibido estas instrucciones de parte del cielo, el tipo está totalmente perdido en la noche. Una cosa es decirlo, porque mucha gente dice muchas cosas, pero demostrarlo es otra cosa. Ok, tenemos los últimos 2 versos sobre este tema. Uno lo tenemos en los 2 textos en realidad. Hechos 6:2. Hechos 6:2 dice: ok, Hechos 6:2. Entonces, los 12 apóstoles, usted dirá, ¿no eran 11? Si Judas ya no estaba, acuérdese que eligieron un sucesor, y no era Pablo, es un tema aparte. Dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, esto ya cuando la iglesia primitiva empezó a hacer su trabajo, y los 12 dijeron, no es justo que nosotros, se refiere a los 12 apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este es un versículo que es tragicómico. Yo cuando lo leo es una especie de humor negro lo que el apóstol escribe. En verdad los 12 lo dicen. Aquí no hay un portavoz. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12 habían sido enviados a predicar y a enseñar, pero llegó un momento en que ellos se dieron cuenta que no estaban haciendo lo que se supone que tenían que hacer. Tal vez a usted le está pasando lo que le pasó a estos 12 apóstoles. De repente, por circunstancias que ellos no controlaron, derivaron en una situación donde dijeron, estamos sirviendo a las mesas. Eso es lo que dice el texto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Usted dirá, ¿pero acaso un hermano o un cristiano no puede servir a las mesas? Puede. Pero si esa persona ha recibido el llamado a predicar y a enseñar, no puede hacer las dos cosas. Servir a la mesa no es que sea algo malo o algo pecaminoso. Porque después nos vemos que, producto de esto, ellos cogen a los 7 diáconos. Hombres que eran llenos del Espíritu Santo, dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? Servir a las mesas. No era poner el plato de comida ahí para los hermanos, no. Servir a las mesas quiere decir el trabajo del diaconado. Administrar las necesidades financieras y materiales del cuerpo de Cristo, de los creyentes. Los apóstoles se vieron de repente envueltos en ese trabajo y no es lo que tenían que hacer. Hoy eso le ocurre a muchos predicadores. En vez de estar predicando la palabra de Dios, se están poniendo a hacer otras cosas que no fueron enviados a hacer. Tal vez las hagan bien, pero no es lo que Dios les envió a hacer. Los 12 dijeron, no es justo lo que está ocurriendo.
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Esa es la alerta, la alarma. Y ellos se dieron cuenta. Lo trágico es cuando esa alarma suena y el predicador no se da cuenta. Pero ellos se dieron cuenta. A veces la gente igual se da cuenta. ¿Usted cree que la iglesia, los hermanos no se dieron cuenta? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo Juan? ¿Qué está haciendo Mateo, los apóstoles? ¿Por qué andan sirviendo a las mesas? ¿Por qué andan preocupados de cuentas, de planilla, de comprar cosas en el mercado para abastecer a los hermanos, que comprando sábanas para la viejita que le falta ropa, pantuflas, todo lo que tenga que ver con las cosas materiales? La gente se empezó a preguntar qué está pasando con los apóstoles. ¿Acaso ellos dónde está de que tienen que predicar y enseñar? Dice que ellos habían dejado la palabra. El texto es claro. Hechos 6, verso 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Un pastor, entiéndase, se supone que va dirigido esto principalmente a nosotros los pastores, pero un hermano que ha sido enviado a predicar, que tiene el llamado a predicar y a enseñar, no puede dejar la palabra de Dios. Ahora hay mucha gente que está predicando dejando de lado la palabra de Dios y los resultados son desastrosos. Ok, el otro texto que es importante cotejarlo con todo lo que hemos estado conversando es Hechos 4:29. Hechos 4:29 dice, esto es el apóstol Pedro, ¿cierto? Luego de haber sido llevado Pedro y Juan ante el concilio, producto de haber sanado al cojo en el pórtico de Salomón, ¿cierto? En el templo de la puerta de llamada La Hermosa. Abundantemente el capítulo 3 y 4 habla de eso. 4:29, Pedro ora, los apóstoles oran y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas, se refiere a las amenazas del concilio, y concede a tus siervos, o sea, ellos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren lo que le preocupaba a estos hombres. Ellos no pidieron protección para ellos, ni dijeron, Señor, a lo mejor nos van a cerrar la presión jurídica, nos van a quitar el púlpito, los parlantes. No dijeron, no les preocupó nada de eso. A ellos lo que les preocupaba era la palabra. Dijeron, Señor, mira sus amenazas, porque ellos fueron amenazados. De hecho, esa amenaza está en el verso 18. Y llamándolos, los del concilio, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, que no podían predicar ni enseñar cosas con referente a Jesús. Ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Hay cosas que amenazan la vida del predicador? Sí. ¿Qué debe hacer uno con esas amenazas? Entregárselas al Señor. Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Qué es denuedo? Dependiendo, hay versiones, por ejemplo, acá tengo esta versión, la Biblia al Día, y dice confianza. Pero la otra versión, como la que tengo acá abajo, la Reina Valera 2000 y otras más, también hablan con confianza, pero la raíz original es confianza, pero con valentía. No es solamente confianza, sino es predicar con valentía, porque la situación lo ameritaba. Ellos no estaban acobardados de haber predicado ante el concilio. Fueron una de sus primeras experiencias de haberse presentado ante los que habían sido verdugos de Jesús. El concilio, el Sanedrín. A veces nosotros no leemos el contexto de lo que ellos vivieron. Ese mismo Sanedrín mayoritariamente estaba compuesto por personas que habían sentenciado a Jesús a la cruz. Ahora resulta que estos, los apóstoles, los líderes, los cabecillas, los que estaban en la autoridad del apostolado, ahora desfilaban ante ese mismo concilio. Las probabilidades de que fueran muertos eran muchas. De hecho, muchos después ellos fueron muertos por sentencias de ellos y las persecuciones, pero aún no era el momento. Pero ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que quiere decir confianza, pero inspirada en la valentía. O sea, en una situación adversa, yo no me voy
haberme sustraído. Todo lo contrario, si la situación es adversa, yo voy a tener valentía. Hay muchos predicadores que yo los conozco y son de cartón, son de goma, son falsos. ¿Por qué? Porque no tienen denuedo. No tienen denuedo. No les gusta ir a predicar a iglesias donde hay pocos hermanos, donde no hay tribuna, donde no hay reconocimiento, donde no van a ser tal vez bien atendidos, donde hay oposición. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de predicar en las tomas. Yo he ido a predicar a tomas, las tomas o las zonas marginales. Que por lo demás las zonas marginales de hoy son bastante cómodas en comparación con la que eran 20, 30 o 50 años atrás. Pero yo me recuerdo, siempre pongo el ejemplo de la famosa toma de Peñalolén, que ya no existe. Pero cuando se hizo era una de las más grandes de Chile y íbamos a hacer culto, me recuerdo, en ese lugar con un hermano que de apellido Seidevi, en ese tiempo en Peñalolén. Para entrar ahí, literalmente había que ir con personas de ahí, con seguridad. Era muy complicado, muy complicado. Hicimos mucho culto en ese lugar, pero era un lugar muy peligroso, sin ningún tipo de comodidades. No hay baño, no te cuento cómo eran los baños. Eran unos tarros, unos tambores, sin luz, sin agua, no era una cuestión terrible. Pero mucha gente vive en esos lugares. Muchos predicadores no querían ir. Yo me recuerdo, obispos de ese tiempo, nunca pisaron ese lugar. ¿Quién estaba ahí? Yo, loco. Ahí estaba. Me gustaba ir ahí. No para demostrarle a nadie, sino a mi Señor que me llamó. Que yo no iba a poner excusa de que, Señor, ¿cómo voy a ese lugar? Es peligroso, insalubre, es apestoso. También he estado predicando en lugares fantásticos, templos maravillosos, buen auditorio. A lo que yo quiero llegar es que el denuedo es algo que te entrega Dios, no un curso, no una capacitación. Aquí Pedro no dice, Señor, miren, nos vamos a inscribir en un curso para agarrar fuerza. No. Pedro le dice, Señor, concédenos. Eso dice, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso te lo va a entregar el Señor. Eso a mí me lo entregó el Señor. A mí no me importa, hayan 1, hayan 0, hayan 1000, haga frío, haga calor, te aplaudan, te aborrezcan. No, el denuedo es algo que está en ti, es un fuego que está dentro, que te lo pone Dios. Bueno, para terminar, porque ya estamos en la hora, termino esta reflexión de homilética en tiempos de crisis con la gran reflexión del Evangelio cuando nuestro Señor, después de resucitado, se acerca a Pedro. Todos conocemos la historia. Jesús, cuando resucita, no se va al cielo en el acto, en el momento. Dice que estuvo en la tierra muchas semanas, 40 días, un poco más de un mes. Durante ese tiempo, Jesús siguió visitando a sus discípulos, instruyéndolos, haciendo milagros. Pero lo más increíble es que trató con los discípulos temas netamente pastorales. Temas que tenían que ver precisamente con la prédica. Homilética en tiempos de crisis nos hace reflexionar de que estamos en tiempos cruciales y que los que predican, los que preparan sus mensajes, los que predican deben estar alineados con la gracia de Dios y sobreponerse a toda circunstancia difícil. Acá tengo el texto que lo quiero compartir.
Lo voy a leer. Juan, capítulo 21, verso 15. Todos conocemos ese texto. Cuando hubieron comido, esto ya es Jesús resucitado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No que a estos, porque a veces la gente lee rápido. No dice más que a estos, sino dice ¿me amas más que estos? O sea, que los otros discípulos que estaban presentes. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Fue como una respuesta fría, como la de un militar. Sí, Señor. Leamos el texto, leamos la Biblia desnuda, sin añadirle cuestiones sentimentales o forzarla a decir algo que no dice. Leámosla tal cual fue el relato, el diálogo. Uno cierra sus ojos y se imagina la escena. Jesús resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús, después de resucitado, pregunta semejante cosa? Yo creo que Pedro quedó desconcertado. Jesús resucitado puede haberle entregado dones maravillosos a Pedro. Porque Pedro, más que más, a pesar de su torpeza y sus limitaciones, había sido uno del grupo de los tres más cercanos a Jesús. Había estado en el monte de la transfiguración, caminó sobre el agua. O sea, Pedro tal vez dijo: Jesús me va a llevar a un nivel espiritual mucho más grande todavía. Entonces la frialdad con la que responde Pedro nos hace como pensar algo. Dice: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, coma, Señor, ponte coma, tú sabes que te amo. Esos son espacios, son los puntos y las comas en la gramática, son espacios de tiempo. Ese silencio incómodo es cuando tú estás conversando con alguien y ese silencio tú no sabes cómo interpretarlo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Nunca Pedro había escuchado esa frase. Un pescador cambiando de oficio. Atención con el juego de palabras: apacienta mis corderos. Yo creo que Pedro, cuando escuchó eso, se empezó a sentir incómodo en la silla. Se empezó a dar vuelta de un lado para otro. No estaba entendiendo lo que Jesús le dijo. ¿Qué es un cordero? Un cordero es la cría de la oveja hasta que cumple un año. Ese es el cordero. El cordero es cuando la oveja tiene su cría, ¿cierto? Y no llega a la edad de la madurez. Se sacrifica antes del año. Por eso la Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la inocencia. Ese es el cordero, el corderito. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Que hay muchos hermanos que llevan años en el Evangelio y son viejos en el Evangelio y piensan que son corderos. No, hermano, no va a cuentear a Dios. El cordero representa a los recién convertidos. Dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro le responde de nuevo la misma cosa: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le responde exactamente lo mismo. Ahora Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Ya no le dice: apacienta mis corderos. Apacentar y pastorear es totalmente distinto. Apacentar son los cuidados pertinentes que necesita un cordero. En cambio ahora le dice: pastorea mis ovejas. Las ovejas ya son cuando estos corderos crecen y ya tienen arriba de un año. Y ya necesitan ser pastoreados. O sea, llevados a una manada, pertenecer a un redil, que el pastor, ¿cierto?, tenga esa relación con esas ovejas. Jesús habló mucho de eso, que él era el buen pastor, que él tenía un redil, que las ovejas conocen su voz. Jesús alterna ese término: oyen y conocen mi voz. Entonces ahora hay que entender que Pedro, cuando empieza a oír esta palabra de Jesús, como que Pedro empieza a entender a dónde Jesús lo quiere llevar. Porque Jesús había dicho que él era el pastor. Jesús dijo: yo soy el pastor
yo soy la puerta del redil. Y de repente, ahora Jesús resucitado, habiéndole dicho a los discípulos que Él se va para el cielo, le empieza a decir a Pedro, Pedro, ahora tú vas a tener que pastorear. Pastorea, dice, mis ovejas. El diálogo se terminara ahí, sería fantástico. Uno dice, bueno, Pedro entendió. Pero parece que Pedro no entendió, porque Jesús la tercera vez le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las tres veces le pregunta exactamente lo mismo. ¿Me amas? No le dice Pedro, ¿estarás capacitado para apacentar? ¿Estarás capacitado para pastorear? ¿Para predicar? ¿Para hablar de mí? No. Jesús le pregunta algo que a Pedro lo empezó a lastimar. Le dijo, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ya no le dice sí. Anteriormente le dijo sí, sí Señor, sí Señor, sí Señor, como buen soldado. Pero ahora Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Le había dicho anteriormente, pastorea mis ovejas, y ahora le dice, apacienta mis ovejas. Le da esa misión triple de apacentar corderos, de pastorear ovejas y de apacentar ovejas. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Por qué tres veces? Porque en Mateo 26 nos encontramos con la famosa negación de Pedro. ¿Cómo negó tres veces a Jesús? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, una sirvienta, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Le negó delante de una mujer y delante de todos los que estaban allí. Después, saliendo él a la puerta, le vio otra, dice, otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ello, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Atención, no conozco al hombre. Se refiere a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lo trágico de esto es que mucha gente piensa y dice, bueno, eso le pasó a Pedro, ¿no? Jesús pudo haberle dicho, mira, resucité, bajé a los infiernos, subí a la gloria al del Padre, ahora estoy aquí y te voy a encarar, Pedro. Porque nos gusta ver ese Jesús, ¿cierto? Te voy a encarar, sabandija inmunda, mira lo que hiciste, me negaste en tres oportunidades, en vez de predicar, en vez de dar testimonio. Jesús no dijo nada de eso. Jesús enmendó ese triple fracaso de Pedro, ese hundimiento de Pedro, eso Jesús lo enmendó en tres pasos. Todos nosotros somos jueces severos. ¿Qué Pedro va a amar al Señor? Si mire lo que hizo, lo negó. Eso es lo que nosotros decimos. ¿Cómo va a amarlo si lo negó? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes todas las cosas. Jesús ni por un momento hizo referencia a esa negación, pero el hecho de haberle preguntado tres veces, por eso Pedro se entristece. Porque evocó lo que había sucedido
en esa instancia de haber hecho eso. Pero lo que quiero llegar con esta reflexión y terminar es que estos hombres habían sido llamados por Dios para predicar. Pedro, a quien nos vemos reflejados en él, en su humanidad, vemos que Jesús le dijo, mira, a pesar de lo que hiciste, a pesar de que sin duda fracasaste, a pesar de eso, a pesar de que era el momento de dar testimonio, me negaste, o sea, no conozco a ese hombre, que es lo que a muchos cristianos le ha pasado con su conducta, con sus hábitos. Y no porque sean pecadores. Pedro no era un pecador. Pedro no lo vemos, no, era el miedo, era la circunstancia. El predicador se había callado. El que era intrépido había enmudecido delante de la circunstancia. A muchos les ha pasado, a lo mejor te ha pasado a ti también, que dejaste de predicar, no por pecado, no porque te fuiste al mundo, es porque hubieron situaciones y circunstancias que te pusieron como a Pedro en una situación que nunca quisiste estar. Dice que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. El Señor solamente conoce tus lágrimas y nuestras lágrimas. Esa amargura, no es que Pedro solamente lloró, dice que lloró amargamente. No es que lloró porque sintió la presencia de Dios, no. Él lloró amargamente porque él se dio cuenta de que lo que Jesús dijo se cumplió. Y eso es lo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Que servimos a un Dios que todo lo conoce, que todo lo puede. A partir de ahí Pedro entendió entonces de que él tenía que cambiar. A partir de ahí ya Pedro no iba a ser el mismo predicador, llevado a sus ideas, porque ese es el problema de Pedro. Pedro, me negarás 3 veces, eso nunca va a ocurrir, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Si fuera posible, mi vida daré por ti. Pedro tuvo que pasar por esa experiencia para extirpar. Por eso Jesús no evitó esa situación. Pedro tuvo que ser humillado delante de la gente para que saliera de su corazón toda esa soberbia, toda esa jactancia, toda esa altanería, toda esa arrogancia. Después de eso, después de que lloró amargamente, tenía que venir la pregunta de rigor. ¿Me amas, Pedro? 3 veces. El Señor sabía que Pedro le amaba, como el Señor sabe que tú y yo le amamos. Pero a pesar de que le hemos amado, hemos hecho cosas que nos han hecho llorar amargamente. Y si Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, Él espera lo mismo de nosotros. Lo único que a Dios le interesa es eso, no es si hacemos bien el trabajo, si cumplimos, porque esto no es como una empresa, que hay que hacer puntos para tener un primer lugar, no. Solamente eso. Cuando tú te arrodillas, buscas de Dios, lo único que el Señor quiere es eso, que tú le digas, Señor, yo te amo. Amo tu palabra. Amo tu presencia. Después de eso, el Señor te va a renovar esa misión, como lo hizo con Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Creo que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios necesita evangelizarnos de esa manera en que lo hizo con Pedro. Pedro después, tú ves en el libro de los Hechos, se manda un mensaje pero fantástico. Cientos de personas llegan a los pies de Cristo. Ya después era el líder. Antes Pedro era un caudillo. Era un tipo que era predominante por su carácter. Pero luego de esta conversación con Jesús resucitado, Pedro cumplió el propósito que Dios le había entregado.
coronó su vida al servicio de Dios, como espera que nosotros terminemos nuestros días al servicio de Dios. Bueno, les voy a enviar al grupo de WhatsApp después los temas que vamos a tratar en agosto, asesoramiento pastoral. ¿Qué les puedo decir con respecto a todo lo que hemos hablado en julio? Pida a Dios sabiduría. Atención, cuidado con a quienes escuchan. Ore también por aquellos que están dedicados a predicar el Evangelio. Y también ora en una dirección clara y precisa de que Dios use tu vida para ser un instrumento de la palabra del Señor. Dios les bendiga, ha sido una bendición. Entonces, y ya el día viernes 4 de agosto tenemos la primera ponencia del tercer tema del mes de agosto, asesoramiento pastoral. Dios les bendiga, ha sido una bendición compartir con ustedes. Tengan una bendecida noche. Cualquier consulta o duda me la envían al WhatsApp, ¿ya? Dios les bendiga.